Gracias por acompañarnos en nuestras jornadas de orientación para padres, docentes y profesionales sobre altas capacidades. ¿Nos confirman si nos están escuchando? Bueno, estamos muy contentos de celebrar que el próximo 28 de junio estamos celebrando la publicación de nuestros estatutos en el diario oficial como fundación que visibiliza y promueve los derechos y trabajar en pro de las familias salvadoreñas, apoyando a los niños, niñas de altas capacidades y talentos extraordinarios. Mi nombre es Evelyn Campos, directora de Fundación Altas Capacidades de El Salvador, y estamos en vivo a través de Facebook, transmitiendo para nuestro programa también en radio Velozmente, donde las mentes divergentes se entienden gracias a País Music Radio, la radio en línea que transmite música salvadoreña. Este día vamos a tratar el tema Mi hijo o hija tiene altas capacidades y ahora ¿qué hago? Me dicen que no se escucha. ¿Me pueden confirmar si se está escuchando, por favor? Saludos hasta México. Jesús Escobar nos dice que sí se escucha bien todo. Lorena Ortiz también. El video solo con un fondo de pantalla. ¿Se escucha bien? Ok. Saludos a todos los que nos están ya viendo a través de nuestras redes sociales en Facebook. Este día vamos a trabajar el tema, mi hijo o hija tiene altas capacidades y la interrogante que todos los padres a veces nos hacemos. Y ahora, ¿qué hago con un niño de altas capacidades? Vamos a tratar de dar algunas respuestas a esta interrogante. El término de altas capacidades se usa para definir a una población con características intelectuales, emocionales, sociales que difieren al grupo normativo, es decir, que los estudiantes de altas capacidades cuentan con recursos cognitivos, creativos, capacidades, un ritmo y una forma de aprendizaje distinta a la mayoría de la población, aunque dentro de esta población podemos encontrar una diversidad, es importante entender que existen características comunes. Comentarles que no tenemos ninguna fórmula para contestar a esta pregunta. Todo dependerá de la capacidad, personalidad, diferencias individuales, intereses, motivación del estudiante. Sobre todo, depende también del apoyo
y el apoyo que tengan las escuelas para no limitar o ponerle techo a sus conocimientos. Entendiendo que los estudiantes de altas capacidades tienen necesidades específicas de apoyo educativo, de la misma forma que lo tienen los estudiantes con discapacidad intelectual o por dificultades de aprendizaje. Para entender qué se debe de hacer, es necesario plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué necesitan los niños de altas capacidades? Esto es importante tener claro. Si el niño tiene altas capacidades, es necesario, como primer paso, realizar una valoración psicopedagógica con un pedagogo o psicólogo profesional experto en altas capacidades, con el objetivo de identificar cuáles son sus necesidades intelectuales, emocionales y sociales, ya que no todos los niños de altas capacidades son iguales. Una evaluación para un niño de altas capacidades no solamente sabemos que es pasar un test de inteligencia, se requieren de otras herramientas, tanto a nivel psicológico como pedagógico, para dar respuestas acertadas a su educación. Los niños, niñas y adolescentes de altas capacidades que necesitan padres informados, padres que sepan que las altas capacidades no es ningún diagnóstico de una enfermedad, no es ninguna patología, más bien es una condición neurodiversa, de la cual existe evidencia científica de que se trata de un cerebro con recursos cognitivos que le hacen pensar, aprender, socializar y gestionar emociones de una forma totalmente distinta a los niños o adolescentes de su edad. Tener altas capacidades debería de ser un don, ¿verdad? Lastimosamente, muchos padres y docentes desconocen las características y comportamientos, los cuales se convierten en un problema. Si no se identifica un niño con altas capacidades de tiempo o no se le proveen y no se le proveen los recursos adecuados para que el niño desarrolle su inteligencia, pues esto se puede convertir en un problema. Un estudiante de altas capacidades tiene un ritmo de aprendizaje que le permite que sus talentos se manifiesten de una manera precoz y temprana. Claro, si el entorno, lo sabemos, si el entorno, las oportunidades se lo permiten. Es decir, ¿verdad? Que el docente y la sociedad deben de comprender que el estudiante tiene necesidades de apoyo a nivel socioemocional, educativo, y es necesario ofrecerle las oportunidades para desarrollarse. También los niños, niñas y adolescentes de altas capacidades necesitan padres comprensivos, ya que hemos hablado que cada niño es distinto. En la mayoría de los casos, los primeros años podrían ser difíciles para los padres si no están preparados para comprender que su bebé o su niño es demandante de estímulos, por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pueden ser niños muy intensos, muy despiertos, observadores, que con mucha facilidad aprenden y preguntan cosas que nos asombran. Les observamos muy curiosos en temas que para su edad son adelantados, son niños que requieren de pocas horas para dormir, pronto comprenden cálculos matemáticos avanzados o son muy habilidosos tanto en el dibujo y la música. A pesar de todo esto, que aparentemente se ve como una ventaja,
La mayoría de los padres están preocupados por sus comportamientos. Es decir, a veces nos preguntan si lo veo que aprende muy rápido, hace muchas cosas, pero ¿por qué lo cuestiona todo? O nos dicen por qué reacciona de forma muy intensa. ¿Por qué le cuesta tanto hacer las cosas cotidianas como amarrarse los zapatos, ponerse la camisa? O nos preguntan por qué a veces parece sordo o desobediente. ¿Por qué parece molestarle la ropa o el calzado? ¿Por qué nunca está cansado? ¿O por qué suele estar solo en los recreos? Son todas estas preguntas las cuales nos preocupan a los padres. Los niños de altas capacidades necesitan apoyo para trabajar su disincronía. Las personas sabemos que tienen un funcionamiento cerebral que les permite obtener recursos avanzados, como una memoria bien desarrollada, una capacidad visual o auditiva muy relevante, son pensadores innatos, muy creativos. Por lo tanto, son niños extremadamente curiosos, requieren de explicaciones lógicas y necesitan saber el porqué de las cosas desde muy temprana edad. A veces somos los padres los que estamos muy ocupados o no tenemos el tiempo o la paciencia para estar contestando todas estas preguntas que nos hacen. Son pensadores muy rápidos y a veces tienen ciertas dificultades para expresarse debido a las limitantes de su propio desarrollo por la edad, ¿verdad? Razonan a un nivel mayor, pero sus emociones pueden estar de su edad cronológica o muy debajo por su edad cronológica. Con frecuencia se frustran debido a que su propio cuerpo puede ser una limitante para lo que su mente quiere expresar. Sufren de este desajuste natural que se llama disincronía, que se refiere a la falta de sincronización del desarrollo intelectual, social, afectivo, físico y motor. Un ejemplo de disincronía pudiera ser en la escuela, en cuanto al desarrollo mental en relación a sus compañeros de edad. A los estudiantes de altas capacidades, por ejemplo, se les obliga a seguir el ritmo de los otros estudiantes que por lo general requieren de menos explicaciones que los niños de altas capacidades. Y esto produce que el niño, ¿verdad?, tenga que ajustarse a un ritmo que no le corresponde. Demanda atención o se aburre en clases, no desarrolla estrategias de estudiantes como el hábito de estudio, porque por lo general ya lo sé, ya lo comprendo, con una explicación lo entendí. Entonces, cuando se van a los exámenes, por ejemplo, muchas veces no han estudiado y se sacan buenas notas. Podría ser que ese niño, si sigue de esa forma, cuando la educación le ha puesto un techo, no se va a hacer hábitos de estudio que necesita para enfrentarse a cosas más complicadas. La gran capacidad intelectual de este niño puede producir angustias, ya que emocionalmente todavía es inmaduro, tiene una riqueza mental extraordinaria que es difícil a veces ellos mismos de procesar. Otro ejemplo de disincronía podría ser que con respecto a sus compañeros, debido a sus diferencias, algunos de estos niños tendrán que quedarse quizás solo en los recreos porque no comparten los mismos temas con sus compañeros. Entender esa disincronía para los padres es de suma importancia, ya que esto explicaría los diferentes comportamientos que el niño tiene en relación a su escuela, a su familia, sus comportamientos, entre otros. Los niños y niñas de altas capacidades también necesitan comprensión ante su intensidad emocional
¿Qué significa esto? Que necesitan ayuda a veces para gestionar sus preocupaciones, sus emociones. La complejidad intelectual va de la mano junto con la profundidad emocional. Del mismo modo que pensamos que el pensamiento es más complejo y de mayor profundidad que el de los otros niños, ¿verdad? Así lo son sus emociones en cuanto a la complejidad o a esta complejidad e intensidad emocional. El niño o niña de altas capacidades experimenta el mundo de una forma distinta. Puede expresar sentimientos positivos, negativos, ambos a la vez. Son extremadamente emocionales, se van a un extremo, emociones complejas que aparentemente se mueven de un sentimiento a otro en un momento. Los padres pueden sentirse muy desconcertados y muy estresados cuando no entienden el porqué de estos comportamientos. La intensidad emocional la demuestran en su pasión, en los temas que buscan. Por lo general, si están interesados en los volcanes, están interesados en el planeta, pueden tener serias dificultades, miedos, por ejemplo, expresar a los padres algunas rabietas porque ellos mismos no saben el porqué de su preocupación. También otra parte de la intensidad emocional es que, por ejemplo, ellos pueden estar enojados con alguien que tira a la basura o saber demasiado les atormenta al grado que ellos mismos no comprenden cómo manifestar estas emociones. Entonces, es necesario que los padres comprendan que esta es una intensidad natural para estos niños y que lo que tenemos que hacer es ayudar a gestionarla, a darles herramientas para que ellos puedan trabajar con estas emociones que están sintiendo. Muchos de los niños, ¿verdad? Al sentir este tipo de emociones que ellos no comprenden, pueden manifestar ciertos dolores somáticos. Y eso es lo que vamos a ver el próximo lunes con la pediatra sobre este tema. Las texturas, todo lo relacionado a los ruidos también pueden provocar emociones muy intensas en estos niños. Y por ejemplo, las injusticias pueden herir fácilmente sus sentimientos. Son niños que a nivel emocional son bastante delicados. Otra de las cosas que necesitan los niños de altas capacidades es que sus padres sepan que sus sentidos están en alerta. Eso es lo que llamamos sobreexcitabilidades, que se pueden manifestar en actitudes visuales, auditivas, gustativas, olfativas y también pueden ser kinestésicas. Y están relacionadas, ¿verdad? A su intensidad de lo que perciben de su entorno. Tienen lo que se llama a veces hiperestesia, es decir, una capacidad sensorial exacerbada, es como tener prácticamente los sentidos en alerta. Esto amplía su receptividad del mundo y una tremenda agudeza, ¿verdad? Tanto auditiva como visual, que puede manifestarse, por ejemplo, en una gran energía, muy rápidos para hablar, tener problemas para dormir o permanecer quietos. Otro ejemplo podría ser una sobreexcitabilidad imaginativa. Acuden a su mundo
imaginario con frecuencia y mezclan realidad con ficción. No toleran aburrirse. También pueden expresar una sobreexcitabilidad emocional, que es la que ya habíamos mencionado. La intelectual, que necesita comprender y buscar la verdad, el porqué de las cosas, quieren información, tienen una gran curiosidad, deseo de saber las cosas y a veces pueden ser muy intensos con los temas que a ellos les apasionan. También la sobreexcitabilidad sensorial, que es más que todo es oler, tocar, oír, degustar de una forma más intensa. Algunos ejemplos que podríamos mencionar es que, por ejemplo, son capaces de escuchar simultáneamente informaciones que son, ¿verdad?, de diversas fuentes, como si tuvieran varios canales auditivos. Sensibles a las texturas, por ejemplo, les molestan las viñetas, se ven atraídos por materiales, son de aquellos niños que son bien curiosos y les gusta también tocar casi todo lo que está delante de ellos. Los niños necesitan también una educación de acuerdo a sus capacidades e intereses. Esta educación que necesitan difiere de la educación que conocemos como ordinaria. ¿Por qué necesitan ese tipo de educación? Porque tienen necesidades específicas, necesidades educativas de apoyo educativo. Por lo tanto, necesitan maestros que les comprendan y que los conozcan de acuerdo a sus características, cualidades y comportamientos. Los padres deben de elegir instituciones educativas que estén dispuestas a ayudar a estos estudiantes. Muchos son discriminados y no se dan cuenta de la calidad de estudiantes que pierden por la falta de conocimiento a esta población. El país, pues actualmente no tiene ningún programa que identifique y atienda a estos estudiantes. La diferencia entre los estudiantes que aprenden a un nivel promedio es que estos están muy motivados por lo que se les enseñan, logran hacer hábitos de estudio saludables, son desafiados por la educación que reciben y por lo general pueden participar de programas de entrenamiento ya que se benefician de la repetición. En el caso de los niños con altas capacidades, son niños bien enfocados en temas específicos, pero también son múltiples potencialidades. Ahora están hablando de ciencias físicas, mañana de matemática, luego de filosofía, de astronomía. Entonces, estos comportamientos pueden hacer que no se les brinde la educación que necesitan. También los estudiantes de altas capacidades necesitan que se creen políticas educativas inclusivas para que sus talentos se desarrollen. Una de las propuestas que como fundación nosotros hemos llevado al Ministerio de Educación y al gobierno es la LEYAC, que es la ley para la promoción de las altas capacidades y el talento extraordinario. Eso con el fin de garantizar la educación que estos niños necesitan, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones realizadas, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Estudiantes Dotados de los Estados Unidos, el NAP, 1 de cada 10 niños tiene necesidades específicas de apoyo educativo. El país todavía no contamos con estadísticas, no hay políticas para poder garantizar la educación de estos estudiantes.
¿Qué están haciendo estos estudiantes? Pues realmente están normalizándose a un costo emocional que les puede llevar a la depresión, ¿verdad? Terminan por comportamientos disruptivos, aislamiento social, ya que pueden bajar sus capacidades para adaptarse a un sistema educativo que no está preparado. Muchos también pueden estar en fracaso escolar, no solamente sacando 10, ¿verdad? Sino que también la educación le puso tantas veces un techo que el niño se aburrió de estar queriendo sobrepasar ese techo y luego pues vencen, ¿verdad? Se dejan pues en fracaso escolar, no entienden cómo ellos no pueden avanzar y se frustran. También están dentro del sistema educativo con falsos diagnósticos. Por ejemplo, pueden ser etiquetados con hiperactividad, autismo, problemas de conductas, trastornos oposicionales de la conducta. Aunque estos diagnósticos, ¿verdad?, se pueden dar con altas capacidades, en la mayoría son niños que no requieren de estas etiquetas porque no están realmente, se necesita un buen diagnóstico para poder decir si el niño tiene autismo y altas capacidades, que en todo caso sería una doble excepcionalidad. De lo contrario, es muy probable que el niño solo tenga altas capacidades y se confunda con todas estas características, por ejemplo, de un autismo o de una hiperactividad. También se pueden encontrar estos, ya cuando llegan a la adolescencia, conductas adictivas, meterse en la delincuencia, también estar en repitencia. Hay niños que no saben ni por qué los avanza, pero luego los retroceden por la edad. Así es que este es un problema que se da en las escuelas, desmotivación y la última que es la decepción escolar. Muchos padres andan de colegio en colegio esperando que su hijo pues se pueda adaptar cuando ve que ya no se adapta y que el colegio pues le está insistiendo mucho que el niño no se comporta bien o que debe de tener un diagnóstico o etiquetas, ¿verdad?, que recibe. El padre de familia opta por sacar a su hijo del sistema regular, o ya sea que lo eduque en casa o busca una educación alternativa para su desarrollo. Son muy pocos los que logran desarrollar sus talentos, especialmente los niños que son más adaptables, que tienen un talento específico, como ser brillantes solo en matemática. Esos pudieran estar desarrollando sus talentos, pero en la mayoría, cuando la educación no proporciona las adaptaciones curriculares necesarias, no se producen estas capacidades. Y bueno, es importante mencionar que estas características tienen una base y un funcionamiento neurobiológico. Es decir, que existen estudios de neuroimagen que sustentan este tipo de capacidades. Por lo tanto, es importante que los padres sepan que su hijo, ¿verdad?, tiene un cerebro que no se puede adaptar a un sistema en donde le coartan todas sus capacidades, sus talentos y le pone techo. Así es que esto es importante para comprender a un niño de altas capacidades. Hemos llegado al final de esta ponencia. Espero que los padres pues tomen todos estos consejos para que puedan apoyar a su niño. Vamos a saludar pues a todos los que están en Facebook. Saludos a Verónica Lisset Rodas, que está
ahí comentándonos. Melissa de inglés, no sé si ya nos escucha Melissa. Carla Guerra, ahí nos está comentando que sí nos estaba escuchando. Ingrid, pues estaba ahí, un saludo para Ingrid hasta Sensuntepeque. Eh, Está por ahí Jesús Escobar Cruz y nos dice, ¿hay alguna información acerca del desarrollo de intereses propios de la adolescencia temprana en los niños de altas capacidades? Acá en el país todavía no se ha hecho ninguna investigación, pero sí hay estudios, ¿verdad? A nivel, en Internet, a nivel internacional, en las universidades que puedan acercarse a a los intereses propios de la adolescencia temprana, que es alrededor, a estos niños, más que todo alrededor de los 13 y 12 años, hay cambios específicos en su cerebro, ¿verdad? Y que es necesario en estos años, pues, hacer un estudio sobre estos intereses, como habla Jesús. Con altas capacidades tales como intereses en relaciones románticas a edades como los 11 y 12 años. Jesús, todavía no te puedo mencionar ningún estudio específico, pero hay ciertos temas como por ejemplo enamorarse antes de tiempo. Hemos estado observando algunas características de estos niños que sí, ¿verdad? Al tener un desarrollo mental distinto, hay niños que tienden a enamorarse a muy temprana edad. Y también nos comenta Radomi. Mi niño, por ejemplo, está muy preocupado porque el sol es una estrella que se puede apagar y por ende la naturaleza va a morir. Sí, esta es una intensidad emocional que el niño está teniendo y que muy probablemente tenga apego a las personas para no dejarlas también salir, o está preocupado porque el sol, ¿verdad? En este caso se vaya a apagar y él está, que no quiere que llegue, por ejemplo, la noche, pudiera estar muy preocupado. Estas son manifestaciones de una intensidad emocional por un tema específico que a ellos les interesa. Ingrid, saludo. Así es importante el apoyo y la ley para los niños de altas capacidades. Muchas gracias por su atención. Estamos siempre, esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana en otra charla de altas capacidades. Pasen feliz día.